rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram. Antes de darle la palabra a Neomar Hernández, debo advertirle a la audiencia que mi equipo, el equipo de los Bravos de Atlanta, no ha autorizado ni va a autorizar de ninguna manera que Neomar Hernández, en su pastelerismo contumaz, manche el honor de nuestra camiseta, sabiendo que el señor es fanático de cuantos equipos aparecen por el camino, poniéndose la camiseta del glorioso campeón de la liga, de las grandes ligas del 2021, poniéndose la franela como si fuese una cosa ahí de moda. Ser de los Bravos de Atlanta no es una moda, eso se lleva en el corazón. Adelante, Neomar Hernández. Eso es lo que tú aprendiste en Acción Democrática, ¿verdad? No. Sí, claro, porque esa era la típica declaración que daba Ramos Alú cuando salía algún bicharraco de eso que era pupilo de él, y entonces el tipo daba una declaración y salía. Eso es bueno, que no es que lo hacía Ramos Alú, eso lo hacía Alfaro, eso lo hacían todos, eso era Lewis Pérez. No te vayas por la tangente, que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que tú eres de las medias rojas. Usted no sabe que tú eres devoto. Entonces, ¿qué hace una persona que es de un equipo luciendo la franela de otro equipo? Antes decía que eran las gorras, pero tú coleccionabas gorras. Ahora te dio por la franela. No, gorras y franelas. Porque pastelero eres. Un pastelero. Ve a cantar con Guaco. Ve a cantar con Guaco y grabas el pastelero. Aprovecha que se fue uno de los vocalistas. De repente te aceptan ahí. Con ese corte más te aceptan. Fíjate, ves, como lo tuyo es la descalificación. Pero yo te estoy descalificando. Claro, porque tú empezaste por la franela. No te he descalificado. En ningún momento te he descalificado. Cuando te supiste perdido. Yo no estoy descalificándote. Yo estoy señalando. Yo he dicho que no me gusta. Yo estoy señalando un hecho objetivo. Ustedes de los Medias Rojas de Boston y están luciendo una franela de los Bravos de Atlanta. Usted no es ese equipo, por lo tanto, usted no debería vestirla. Eso es todo. Bueno, aunque te voy a decir algo, y siempre te lo he dicho, pero tú dices que yo estoy inventando. Mi primer equipo en las grandes ligas fueron los Bravos de Atlanta. Ay, no, Dios mío, de verdad. Cuando jugaba Entrega la Raya. Ojalá el señor sea condescendiente conmigo y me lleve, ¿verdad? Qué dramático, ¿verdad? Para no seguir. Mira, hablando de todo, hablando de béisbol, ¿no? Y de todas estas cosas, tengo que hacer mención de dos hechos importantes, ¿no? El viernes pasado nosotros estuvimos hablando del famoso alcalde de Cuba, que es muy dado a menear el bote en su TikTok, de lo cual ya voy a hablar. Pero habíamos hablado que en realidad no nos interesa si el señor menea o no menea el bote, o si quiere ser o no TikToker, sino que nos referíamos a los graves problemas que tiene el TUI y a los graves problemas que tiene Cuba, históricos. Entonces lo que decíamos era que nos parecía inconveniente que un alcalde de un municipio con tantos problemas le dedicara tanto tiempo a sus redes sociales personales, donde es libre de montar lo que le dé la gana, pero cuando se es un servidor público, si es que acaso se puede hablar del chavismo, de esa organización criminal que es el chavismo, como un servicio público, pues parecía como inconveniente, ¿no? Por supuesto, esa era mi opinión. Pero hablamos de los valles del Tuy largamente. Claro. Y se nos pasaron por alto tres cosas. Uno, se nos pasó por alto que allí en los valles del Tuy nacieron dos grandes peloteros venezolanos, dos glorias del béisbol venezolano y de la Grandes Ligas. Allí nació Maubilio Díaz, que en paz descanse. Y allí nacieron otros dos grandes nombres y glorias de nuestro béisbol, que son los hermanos Alfonso. Especialmente nuestro estimado Edgardo Alfonso nos escribió y me saludó sobre el asunto y comentó sobre el asunto porque él es de los valles del Tuy. Y entonces aquí es donde entra el asunto. Que uno habla de los valles del Tuy y la gente dice Charayave, Ocumare, Cuba, Yare y Santa Teresa.
Pero Edgardo Alfonso es un orgulloso hijo del pueblo de Soapire, ahí en los Valles del Tuy, hasta el punto que en su Instagram es de Soapire para el mundo. O sea que hay que hacer mención a algo. Un saludo a Edgardo. Yo creo que escucha este programa desde los sábados, Daniel. Yo creo. Gracias, Edgardo, por esa sintonía y por estar siempre pendiente de este contenido. Y bueno, y saludo a todo el pueblo de Soapire, que tiene en Edgardo Alfonso y en su hermano Edgar a dos de sus ilustres hijos. Y también olvidé a otro pueblo de los Valles del Tuy y a otra figura ilustre de allí, de la cual no puedo dejar de hablar porque soy fan de él desde niño. El pueblo de Tácata, de donde es oriundo Nemesio Sánchez, el Gabán tacateño. El Gabán tacateño es uno de los más nobles representantes contemporáneos del ritmo del joropo tuyero. Y te tengo que es distinto al del llano. Claro, porque el joropo llanero y distinto al oriental, le llaman joropo tuyero o joropo central, porque viene siendo en todo el centro, porque es en los valles del Tuy, en los valles de Aragua y en los valles de Altagracia, ¿okay? Donde también se toca la Maricela, pero ya es otra cosa. En todo caso, el joropo llanero o joropo escobillado, como se llamaba, o sea que llamaban joropo escobillado porque se bailaba escobillado, ¿no? En serio, porque como pasando escoba. Las mujeres que bailaban tenían esas faldas largas que llegaban a los tobillos, entonces al moverse, la falda se movía y ellas iban escobillando el piso. Pero tú llegaste a bailar una pieza de joropo escobillado, ¿alguna vez? Yo no llegué a bailar ninguna pieza de joropo escobillado, pero sí sé que el joropo escobillado fue prohibido en la época colonial por ser un baile vulgar. Eso se prohibió, el joropo escobillado. Pero en los valles del Tuy y en los valles de Aragua y en los valles de Altagracia se toca el joropo central, que en vez de tener arpa, cuatro y maraca, como es el joropo llanero, se le conoce como arpa, maraca y buche, donde el buche es la garganta del cantador. Al que toca el arpa no se le conoce como arpista, sino como arpisto. Y en algunos exponentes, como es el caso de Nemesio Sánchez, cuando son unos virtuosos del canto y de la música tuyera, no solamente son el buche, sino también son el maraquero. Entonces, Nemesio Sánchez canta y toca la maraca a la vez. Es un espectáculo. Pero entonces recuerdo que en aquellos tiempos en los que yo huía del aburrimiento que me producía el tener solamente 3 canales de televisión, y que además de eso eran 3 canales donde la programación... Estamos hablando que no existía cable, nada de eso. Existía, pero no era una cosa que estuviese al acceso de todo el mundo, y en Vargas nunca hubo cable, sino hasta hace poco, ¿no? Primero llegó DirecTV que el cable. Pero en todo caso, yo recuerdo, yo me refugiaba en la radio, yo escuchaba muchísima radio, yo sabía la programación de las emisoras, yo sabía a qué horas tardan. Y hubo un momento en que me gusta mucho la música tradicional venezolana. Siempre estoy pendiente de la música tradicional venezolana. Y había una emisora AM, Neomar, cuya programación era exclusivamente música venezolana. Por eso es que cuando impusieron eso de la obligación de poner música venezolana, yo es una ridícula. Porque yo siempre escuché música tradicional folclórica venezolana y había emisoras que se dedicaban a eso. Había grandes programas. Yo no recuerdo en qué emisora era que transmitía Julián José Bigot. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Julián José Bigot, yo no escuchaba el programa, pero siempre, cuando veía el Meridiano de Oro, bueno, ese señor se ganó como 25 Meridianos de Oro por el mejor programa de música tradicional venezolana. Había una emisora que era Radio 1. Que te he dicho todavía existe. Entiendo que todavía existe, pero no con la misma programación, no sé. A mí me entrevistaron 2 veces en Radio 1. Bueno, pero en todo caso, en la Radio 1 que yo escuchaba, la programación era exclusivamente de música folclórica venezolana. Y en esa emisora, el Gabán tacateño tenía un programa, o había una mejor formación de nuestros cuadros para que no terminen llegando a posiciones estos cabezas huecas.
A continuación, y de forma súbita, el aludido alcalde borró todos los videos donde aparecía meneando el bote de sus redes. O sea que, como dicen, pues le cogió línea. Le cogió línea. Sí, pero yo me puse... línea, no sé otra cosa. Bueno, no, probablemente hay muchas líneas de por medio, pero yo me puse a leer la cosa y dije, oye, hay que ver que este petimetre del William Castillo es bien desconsiderado, porque él para empezar, culpa a la juventud, cosa de viejo, ¿no? Ay, no, porque estos jóvenes de ahora y tal, debe ser que Maduro no es un cabeza hueca. O sea, entonces hay que formarlo para que no sean unos cabezas huecas. Pero bueno, pero sí, aquí ya yo he dicho que hay que nombrar una comisión científica para investigar qué tiene en el cerebro William Castillo como para que estén tantos cargos. El señor lo sacan donde lo ponen en otro. Y además de eso, ¿cómo pueden hablar de que para que la revolución no necesita cabezas huecas teniendo a Maduro de presidente? O sea, vamos a hacer, la gente tiene que ser más seria. Vamos a comenzar por el principio. Pues. La gente tiene que ser más seria. La gente tiene que ser más seria. Entonces, nosotros no sabemos y Maduro tiene unos doctorados escondidos por ahí. No, bueno, en ciencia oculta, pero ve que además de eso, lo que tengo un rato diciéndote, hoy me lo comentaba Alberto Franceschi, que lo que queda del chavismo son escombros y de la oposición falsaria también. Porque ¿cuál es el relevo del chavismo? Ese meneador de botes de Cuba, o sea, él va a hacer algo en el futuro. O estas diputadas y alcaldesas que salieron presas por narcotráfico. Esas perfilan un poco más en la estructura criminal, obviamente, ¿no? Porque se les ve. O la Cava. Entonces, ¿por qué la Cava sí puede salir bajo los efectos de cualquier cosa, buena o mala, haciendo payasada, pero entonces sale este otro muchacho y a este sí lo reprenden? Es que le tienen miedo a la Cava. Y en el G4 tenemos a Superman Superlano, que esa es la esperanza. Y tienes a el pequeño gigante de la traición, Freddy Hablahuevada, jugando con Pokémones. Y tienes a Caprile poniendo un huevo todos los días, porque parece que es una avestruz. ¿Ah, sí? Sí parece. Y tenemos a Henry Ramos Ayub haciendo gárgara con la plancha, porque ya parece que el señor, a medida que pasa el tiempo, por ahí vi un video la plancha es una cosa terrible. ¿Cómo se puede mi amigo William Dávila grabando? Eso está peor. Pero William grabó un video diciendo que a Henry Ramos Ayub aún le queda mucho por darle a este país. Pero ¿cuántos años le pueden quedar para darle tanto? Bueno, ahí es donde tú ves el nivel de desatino personal al que puede llegar una persona. Porque decir, o sea, William Dávila es un despojo de sí mismo. Imagínate tú decir eso, que a Ramos Ayub le queda mucho por dar. ¿Qué? ¿Pero qué ha dado? Si ya uno cuando llega a los 80 años ya uno... ¿Pero qué ha dado? Lo que ha dado es lata, lo que ha dado. Y entonces ahí está el William Dávila, otro carajito, ¿verdad? Diciendo que no, que Henry queda mucho por dar. 10 años menos que Henry, por lo menos. Ay, por favor, 10 años menos, 70. Manda para tu casa a cuidar a tus nietos. Manda para tu casa a cuidar a los nietos. O sea, la gente tiene que ser más seria. La gente tiene que ubicarse. O sea, no puede andar en eso. Entonces tú tienes... No, y lo peor no es eso. Lo peor es que hay dos AD, ¿no? O sea, la AD de Ramos Ayub y la AD de Bernabé, compitiendo a ver cuál es peor. Ahí es donde uno dice, cuando tienes esas dos AD, tú dices, ojalá en Caracas hubiese una cosa así como el Coliseo Romano. Y uno metiese a las dos AD en el Coliseo Romano. El Coliseo Romano así lleno de público. Y que gane el peor, ¿verdad? Claro, le sueltas 4 leones, uno por cada punto cardinal. Oye, imagínate tú. El peor. Pero no le puedes meter un león ahí, porque si el león se come un bicho de eso, es maltrato animal. El león le da una indigestión. Y ¿Tú te imaginas que un león de eso se coma a Prosperi? Se come a Prosperi y lo vomita, por eso, ¿no? Vamos al corte, ya venimos con más de este lunes zoológico, y así nos va. Lunes romano. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio. Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, tú estabas diciendo en el corte anterior que el joropo escobillado era un baile prohibido.
en la época de la colonia, porque bueno, en esa época todavía no éramos Venezuela, después fuimos Venezuela, pero era uno de esos bailes vetados, ¿no? Por el tema de los movimientos. Yo creo que otro de los bailes vetados, Daniel, que ya no es un joropo central, sino un joropo llanero propiamente, es el famoso piquirico, ¿no? El piquirico que le puso Boves a los valencianos a bailar cuando entró invadiendo con su tropa el estado Carabobo. Y yo digo, ¿cómo pasa el tiempo, ¿no? Ahora cuando tú ves en este tiempo en el que no hay bailes prohibidos, bueno, si ya existe el trap y no está nada prohibido. Hoy leía una noticia de un escándalo, Daniel, que hay con unos muchachos de 13, 14, 15 años, porque se comenzó a dar, no recuerdo si acá en Caracas, pero acá en Venezuela, no sé si fue en el interior del país, una extraña aparición en un grupo de muchachos de un colegio, creo, que empezaron a desarrollar unas infecciones genitales, ¿no? Entonces empiezan a ir al médico, los muchachos con una sintomatología parecida, las niñas, sobre todo en las niñas, y se descubre que en los colegios, en algunos colegios, se ha puesto de moda un juego que, bueno, es muy gráfico, ¿no?, describirlo, pero básicamente estamos hablando de niños 13, 14 años, que el juego consiste en hacer una especie como cuando uno hacía el juego de la sillita, o sea, pones una fila de niños, los niños se ponen en estado de erección y el juego consiste en que un grupo de niñas se van sentando por turnos en las piernas, en el regazo de los niños, y el juego eyaculación precoz de tiempo, precoz. No, estamos hablando de que es una práctica de lo que llaman el sexo tántrico. Exacto. Porque en el sexo tántrico se busca que el hombre alcance el punto del clímax sin eyacular. Es decir, que no haya eyaculación. Porque según esa cultura, eso permite transmutar energía. ¿Tú sabes quién es un cultor de esa del sexo tántrico? Te voy a decir, agárrate, promotor de eso. A ver. Eduardo Manuit. A mí alguien me dijo de Eduardo Manuit allá en Costa Rica, sí, que el tipo es promotor del sexo tántrico y tal. Que sí, porque eso no. Y entonces yo decía, bueno, pero Eduardo Manuit le dio eso después de que tuvo 37 hijos, lo que quiere decir que evidentemente lo que tiene es trauma, ¿no? O de alguna manera ha dicho 40, no quiere tener 40 muchachos. Después dice, no, ya basta, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, Neomar, el asunto no es el juego. Eso no es un juego, eso es sexo. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, entonces, ¿en qué terminó eso? ¿Tu cuento? Fíjate la cuestión, te voy a leer la noticia. Esto también no estoy inventando nada. Yo no he inventado nada, esto está en la patilla. A ver. Si está en la patilla, lo inventó Ferrabel. Se llama modus operandi. Se juega en 5 parejas, erectan, no es eyectan, es erectan a 5 niños y las niñas se sientan sobre ellos como una ruleta, una y otra vez, o sea, van turnándose, ¿no? El que va eyaculando va perdiendo, resultando ganador el que aguante más tiempo sin eyacular. Todos los que participaron, de acuerdo a la información, fueron menores de edad, que tienen entre 14 y 15 años. Esto se coló por un chat, creo que de un colegio. Lo que no logro dar es en qué ciudad fue esto, pero esto debe ser aquí en Caracas. Entonces, fíjate por qué es que ocurre la alarma, porque dice, esto lo contó un médico. Llegan las niñas con síntomas de flujos y dolores de vientre. Se manejó que tenían candidiasis, que es lo más inofensivo que le puede pasar ante tal barbaridad, porque obviamente ahí le pueden pegar de BPH para arriba, ¿no? Ahí el cielo es el límite. Entonces, bueno, este es un poco, yo digo, pensando en lo del baile prohibido, del joropo escobillado, es la época que estamos viviendo. Bueno, pero a mí me parece que hay... A mí me parece que hay un escándalo innecesario, que por supuesto la patilla está llevándolo para armar un escándalo.
No hay nada, eso no se llama ni la penitencia, nada, eso es sexo, se llama eso. Les informo a los señores de la patria. Número dos, la dolencia son enfermedades venéreas. Es esa la dolencia. Enfermedad de transmisión sexual. Y en tercer lugar hay que decir que el problema no es el juego, el problema tampoco es el sexo, ni el problema es la falta de educación sexual en nuestro colegio. Entonces, en la realidad, ¿qué van a hacer para terminar esa situación? Yo los agarraría a todos y los pondría a una educación sexual, y también tiene una muy mala vida sexual. Bueno, pónganlos a ver la serie Sexual Education. Y ya. Sex and Education, ¿no es que se llama la serie? ¿Cómo? Esa es la de Netflix, Sex and Education, ¿no? No es educación sexual, se llama la serie. Algo así, bueno, yo no sé. Bueno, esa. Entonces, es eso. Y ya, nada, que hagan su juego igual, porque es que no lo van a poder evitar, para empezar. O sea, hay que empezar por ahí. No lo van a poder evitar. Lo llame penitencia, lo llame como se llame, con o sin eyaculación, etcétera, no lo van a poder evitar. Entonces, vayan y repartan condones. ¿Qué van a hacer? Y además de eso, enséñalos a usarlo, porque ya, o sea, ese es el problema. Porque si no, aquí entonces lo que viene es una discusión bizantina. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, ¿dónde están los papás de las niñas? Bueno, en el mismo lugar donde están los papás de los niños. Bueno, y aparte de eso, lo que pasa es que de verdad que el tema de la pacatería venezolana, por un lado. Por el otro lado, este tema fíjate que eso nos lo decía Rudy La Scala en aquella conversación que tuvimos con él. Rudy La Scala nos decía que cuando él estaba haciendo cuando hizo una canción para Karina, para el primer disco de Karina, y Karina tenía 15 años, y la canción, que es uno de los grandes éxitos de Karina, que se llama Sé cómo duele, y en realidad la canción hablaba de un dolor en el sentido poético del asunto, porque era lo que decía: sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así. Yo sé cómo duele cuando se ama a quien no se debe. Ahí por ninguna parte se nombraba la palabra sexo, ni penitencia, ni erección, ni eyaculación, ni sexo tántrico. Entonces, nos contaba Rudy La Scala que él se sorprende cuando Rodolfo Rodríguez, capitoste de Sono Rock Band, le dice y le reclama que vaya: oye, sé cómo duele, ¿cómo vas a poner eso a cantar a una muchacha de 15 años? Van a pensar que están hablando de sexo y tal. Y entonces Rudy La Scala le dijo: ajá, ¿y qué me estás queriendo decir? ¿Que las quinceañeras no tienen sexo? Por ninguna parte yo estoy intentando decir eso, pero en todo caso el problema está en quien interprete, no en quien escuche. Entonces, recuerdo otra anécdota de Rudy La Scala contando, porque Rudy tiene una voz muy grave, ¿no? O muy aguda, se dice, ¿no? En este caso, una voz que tiende hacia lo femenino en el tema de la voz, porque Rudy contaba que no sé cuál fue el famoso empresario, yo no sé dónde fue, que no lo conocía, escuchó las canciones y le preguntó bueno, ya sé quién fue, pero no podemos decir el que preguntó, y le dijo a un tercero, en referencia a la canción de él, que solo había escuchado y no había visto quién era el autor o la autora, le dijo: ajá, y la que canta, está buena la tipa, le dijo. Es correcto, eso fue muy gracioso. Está buena la tipa, y le digo: no, es un tipo. Porque Rudy tiene una voz muy una voz aguda, un extraordinario agudo, por cierto. Pero vamos a ir al corte y ya venimos. Tenemos algunos saltos con nuestras cuestiones de YouTube. Ya hemos vuelto por YouTube. Pero vamos un ratico al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Y se está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se